Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Si le falta algunos dientitos, algunas muelas, esta entrevista es para usted. Hoy estaremos conociendo sobre la rehabilitación bucal, algunas cositas que usted tiene que saber, y para eso hoy nos visita el doctor Cristian de Jesús Gómez, especialista en lo que son la rehabilitación bucal, estética dental y muchas otras cosas más. Así es que de inmediato le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenido, doctor, aquí a Impacto Saludable. Gracias, Dayana, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno tenerlo aquí con nosotros para abordar este tema sumamente importante. Yo sé que muchos de los que nos ven tal vez le falta algunas piececitas dentales o tienen los famosos implantes que estaremos conociendo durante esta entrevista. Cuéntenos un poquito sobre qué es la rehabilitación bucal. La rehabilitación bucal básicamente es todo lo que rehabilita, como lo dice su nombre, las piezas dentales. La rehabilitación bucal busca reponer piezas faltantes o dientes que están destruidos, rehabilitarlos, arreglarlos. Muy bien, que el paciente tenga una sonrisa lo más bonita posible, porque lamentablemente vemos personas que cuando pierden su dentadura, pues esto causa un impacto, ¿verdad? Puede causar esto un impacto en lo que es la autoestima del paciente, que éste ya no quiera sonreír por esa pérdida dental. Quizás más de lo que tú puedes creer. Realmente no solamente el impacto estético que tiene el paciente, sino también, por ejemplo, en la alimentación. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen molestias y cambian sus hábitos. Por ejemplo, un paciente que tenga una prótesis removible mal adaptada, o que le falten los molares, o que tenga una molestia de una fractura de un diente, pues tiende a cambiar el hábito. Bueno, como me molesta, yo voy a comer cosas suaves. Pero esas cosas suaves no le dan los nutrientes que deberían de darle. Por ejemplo, no es lo mismo una pechuga de pollo, ¿verdad?, a que tú busques una lechuguita, algo suave, un purecito de papa. No va a tener los nutrientes que el paciente necesita para su día a día. Pero también tiene un factor estético demasiado importante, porque cuando el paciente sonríe, tu sonrisa viene siendo tu primera carta de presentación. Así es. Cuando tú estás hablando con una persona, cuando tú le estás expresando algo, tu sonrisa, cómo tú hablas, cómo se ve tu boca, es tu primera carta de presentación. Y te puedes sorprender cómo impacta en la salud, por ejemplo, en psicológica del paciente, cuando no puede sonreír adecuadamente. Se inhibe, se tapa la boca, no quiere ir a ciertos lugares. Entonces eso lo hace muchas veces. Yo no voy a salir porque es que yo con ese diente que me falta no puedo salir de noche porque me voy a ver mal. Y impacta muchísimo la estética, impacta muchísimo en cómo el paciente se siente psicológicamente. Sí, es un tema, señores, que abarca tanto la psicología, la autoestima del paciente. Doctor, ¿cuáles pueden ser esas otras consecuencias, podríamos decir, que tiene, por ejemplo, hay pacientes que tienen pérdidas dentales, no le hacen no le prestan mucha atención a esto, pero sí puede desencadenar algunas alteraciones, tanto óseas, tanto en el proceso de la masticación, como usted mencionaba? Cuéntenos un poquito de esto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que el paciente tenga pérdidas dentales y no se vaya a atender o no se realice una rehabilitación bucal? Mira, básicamente todos los alimentos, ¿por dónde entran? Por la boca. Entonces, un paciente, por ejemplo, que no tenga dientes o que le falten muchos dientes, normalmente no va a triturar los alimentos correctamente. Pero aparte de eso también, un paciente que tenga, no solamente que le falte dientes, sino también que tenga un proceso infeccioso en un lugar, perdón, en un lugar, el paciente, esa infección puede causarle problemas estomacales a ese paciente. Y el paciente entiende que es otro el problema y es que tiene una infección que está supurando, o sea, que está botando pus, y ese pus se va al estómago y el paciente entonces refleja dolor de estómago constante, que no puede comer nada, que todo le cae mal. Y no tiene un origen estomacal, tiene un origen que viene directamente de la boca. Doctor, cuéntenos un poquito también sobre estas pérdidas dentales. Muchas veces los pacientes no le prestan la atención adecuada. Por ejemplo, pierden muelas, pierden dientes, siguen su vida normal. Esto, al parecer, en algunas ocasiones o no tienen los recursos o lamentablemente no hacen caso o atención a esto.
Cuéntenos un poquito cuáles podrían ser las consecuencias de que un paciente no acuda a un odontólogo y no se le realice una rehabilitación bucal. Realmente más de lo que tú crees. Los pacientes, bueno, todo entra por la boca. Todos los alimentos entran por la boca. Un paciente que no tiene suficiente diente no va a triturar bien los alimentos. Pero también un paciente que tenga un proceso infeccioso en algún diente puede desarrollar problemas estomacales. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un problema a nivel de un diente, una infección, por ejemplo, y esa infección está supurando, o sea, botando pus, pues se puede enfermar del estómago y entiende que el problema es el estómago y el problema puede estar en la boca. También, por ejemplo, un paciente que no se puede alimentar correctamente porque tiene molestias, dolor al masticar, pues obviamente no se va a nutrir adecuadamente. Pero también tiene un factor estético, un factor importante que es el psicológico. Cuando el paciente no se siente bien, como sonríe, pues va a evitar sonreír. Cuando el paciente no puede alimentarse correctamente, pues se va a desnutrir. Ok, eso es muy importante porque, señores, también se desencadenan muchas enfermedades a raíz de una dentadura o unos dientes que estén contaminados o que tengan alguna infección. Entonces, mucho ojo con esto porque no solamente usted puede tener problemas digestivos, ¿verdad, doctor? Sino que también otras complicaciones. Hablemos un poquito sobre los implantes dentales. Vemos en las redes sociales muchos memes donde a los ancianitos, los abuelitos, cuando se sonríen a carcajada, se les sale en la caja dental, como dicen. Cuéntenos un poco sobre eso y cómo esto ha ido cambiando. Realmente los implantes son una herramienta excelente para ayudar a rehabilitar la boca de los pacientes, porque nos da una herramienta para poder mantener dientes fijos en boca. Los implantes son básicamente tornillos hechos en titanio, que en el interior tienen una rosca, en donde nosotros podemos adaptar en esa zona los dientes. Los implantes tienen muchas indicaciones. No todos los pacientes, por ejemplo, pueden ponerse implante, o a veces para poder ponerse implante necesitan varios procedimientos. Por eso es que siempre es importante una correcta evaluación a estos pacientes, porque no solamente depende de yo quiero ponérmelo y yo tengo el dinero, sino también que tiene que tener buena estructura ósea, tiene que tener buen tejido de encía, o sea, buena encía queratinizada, y si el paciente no tiene suficiente hueso, hay herramientas para hacer injertos óseos que favorecen para la colocación de implantes. Pero la rehabilitación sobre implantes es sumamente buena, es un tratamiento que le puede durar al paciente toda la vida si es atendido por un especialista bueno, y también si el paciente sigue las indicaciones del dentista. Ok, esto puede influir en la parte de la edad. Dígase que en algunos pacientes muy envejecientes que tengan alguna condición o enfermedades de base, ¿esto no podría ser un procedimiento para ellos? Realmente tiene sus limitaciones en algunos pacientes. Por ejemplo, un paciente diabético que está controlado, no importa que tenga 70 años. Si tiene buen hueso, se le puede colocar implantes sin ningún inconveniente. Pero sí va a depender mucho cómo esté a nivel sistémico el paciente, cómo está el corazón. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros mandamos a hacer es una evaluación cardiovascular completa, ciertas analíticas, no importa la edad. Un paciente de 30 años, un paciente de 50, un paciente de 70. Todos pueden recibir implantes. Yo tengo pacientes de 71 años que ya tienen, o sea, que cuando pusimos los implantes tenían 71 años, ya tiene 83 años, y yo quiero que tú la veas. Ella siempre va a la consulta, se chequea una vez al año, y la doñita, para mí fue un placer verla 6 meses después de haber tenido los implantes colocados. Ella fue a la consulta y yo me sorprendí, porque la paciente había aumentado 20 libras solamente por el cambio que tuvo a nivel dental. Y la doñita era bien delgadita, débil, y luego de eso la doñita llegó con más libras, y cuando yo la vi yo me sorprendí y le dije, pero fulana, para no mencionar el nombre, y yo no la estaba conociendo, y me dijo, ay doctor, si usted supiera que yo mejor tuve que rebajar 12 libras porque ya estaba demasiado gordita. Y es que el impacto que tiene
tener una buena masticación, tener dientes, incluso dientes fijos, porque hasta tiene un efecto psicológico. Porque el paciente que no tiene prótesis fija, que tiene una total, de noche tiene que quitársela para dejar que los tejidos descansen. Eso también a veces afecta a algunos pacientes, psicológicamente hablando, en cuanto a cómo se sienten con el tratamiento. Cuando tienen implantes, esto cambia, porque la mayoría de casos de implantes son casos fijos. El paciente se siente más cómodo, se siente básicamente normal. Ok. Doctor, también vemos que usted nos comentaba de que hay pacientes que sí califican y otros que lamentablemente no califican. ¿Cuáles otros procedimientos entonces tenemos para esos pacientes que cuando usted evalúa y dice, mira, no podemos colocarte implantes dentales, pero tenemos estas otras opciones? Cuéntanos sobre eso. Mira, realmente las limitaciones para poner implantes no son tantas. Porque hoy en día hay otras herramientas, otro tipo de implantes que son infraestructuras. O sea, no es un tornillo puesto que va a sostener los dientes, sino un esqueleto metálico que mediante una cirugía se fija también con tornillos más pequeños para poder rehabilitar al paciente. Esa es una herramienta buenísima porque aquí no depende tanto de la cantidad y calidad del hueso, sino de cómo esté la zona del paciente, en cuál posición específica se pueda colocar esos pequeñitos tornillos. Todo va a depender de una tomografía, una evaluación exhaustiva del paciente. Por eso yo le digo a los pacientes, e incluso en un video que tengo, digo, yo con una radiografía y una foto no puedo darte un diagnóstico, porque tú puedes tener 10 pacientes que le falten la misma cantidad de dientes. Y lo más probable que 5 lleven un tratamiento, 3 lleven un tratamiento y los demás lleven un tratamiento diferente. Porque la odontología es muy personalizada. No es que todo tú lo vas a resolver de la misma manera con los mismos pacientes. Claro que no. La boca tú la puedes comparar con las huellas digitales. Totalmente diferente la boca de un paciente y la de otro, aún teniendo los mismos problemas. Puede tener los mismos problemas. Y son tratamientos totalmente diferentes que puede llevar el paciente. Qué bueno que usted menciona eso porque vemos también en algunos casos, especialmente en las redes sociales, que la gente ve muchas cosas bien bonitas, muchos procedimientos. Incluso yo tengo varios capturas de cosas que me quiero realizar. Entonces el paciente lamentablemente va a la consulta del odontólogo y le dice, mira, yo quiero que tú me hagas esto así mismo, pero no es lo mismo como usted mencionaba. O sea, usted no tiene las mismas características que ese paciente y como decía, cada paciente es individual y personal. Entonces, mucho ojo con esas cosas que vemos en las redes sociales que a veces son un poquito alteradas y no son saludables para nuestros dientes, ¿verdad? También, doctor, cuéntenos un poquito sobre las carillas. Muchas personas suelen confundir el tema de los implantes dentales con las carillas. Cuéntenos un poco sobre esto. Mira, son tratamientos totalmente diferentes. Las carillas son revestimientos que se hacen por encima de los dientes, normalmente en resina o en porcelana. Yo soy muy pro de que si un paciente necesita carillas realmente, se hagan en porcelana. Porque el tratamiento en porcelana, las carillas en porcelana, es mucho más duradero. Las carillas en resina requieren de demasiado mantenimiento, se fracturan con facilidad por ciertas limitaciones que tiene el mismo material. Entonces son tratamientos totalmente diferentes. Las carillas, por ejemplo, hoy en día se utilizan mucho, que los pacientes quieren carilla. A mi consulta han ido pacientes que yo les he dicho, yo no te voy a hacer carillas. Yo entiendo que con esto, esto y esto voy a adquirir un resultado igual o mejor. Porque ¿qué pasa con las carillas? Si tú las necesitas, porque tu esmalte está maltratado, porque tu esmalte, tú has tenido varios tratamientos dentales que quizás no han sido manejados correctamente. Hay pacientes también que tienen unas manchas muy fuertes en los dientes, que normalmente puede ser causada por un medicamento tomado cuando la mamá estaba embarazada. Pues ya esos son tratamientos que lo necesita. Tú eres un artista que requiere de un nivel estético muy fuerte y tus dientes no te lo van a dar con tratamientos sencillos, pues hazte las carillas. ¿Por qué? Porque los gurús
Como decimos en buen dominicano, los papás, en cuanto a confección de carillas, personas que tienen unos costos loquísimos, por ejemplo, en Estados Unidos, para las carillas, dicen que las carillas te pueden durar de 10 a 15 años. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 20 y algo de años, 25, 26 años, y a los 15 años, 10, tienes que cambiarte un set de carilla, hay que hacer desgaste de nuevo. La mayoría de veces hay que retocar en diferentes sitios. Pero ¿qué pasa? Ya cuando pasen 15 años más van a necesitar cambiártela de nuevo. Entonces yo trato de ser muy consciente con ese tema. Si el paciente no la necesita, aunque es un dinero que yo no me quiero ganar, si el paciente no la necesita, yo le voy a decir, no, mira, no es el tratamiento que tú requieres, vamos a buscar otras opciones a ver si te gusta. Ok, señores, importantes esas informaciones. Siempre es importante saber a qué profesional y especialista acudir y que sea conocedor de esto y le diga verdaderamente lo que usted necesita. Vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsados siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución.
Señores, estamos de vuelta con más de Impacto Saludable, hoy conociendo sobre la rehabilitación bucal. Estuvimos antes de la pausa conociendo cuáles son esos implantes dentales, la diferencia que existe entre las carillas y los implantes dentales. Doctora, ahora cuéntenos un poquito sobre el bruxismo, que son una de las otras cositas que afecta a la dentadura y que lamentablemente hace que el paciente tenga que ir a rehabilitación bucal. El bruxismo básicamente es cuando el paciente rechina, o sea, el paciente desgasta los dientes. Estos desgastes pueden impactar muchísimo en la forma como el paciente se alimenta. Lamentablemente, los pacientes que tienen bruxismo tienden a durar demasiado tiempo para ir a la consulta. Y lamentablemente, cuando llegan, ya hay que hacer tratamientos un poquito invasivos. Por eso yo les recomiendo siempre a las personas que si sienten que de noche amanecen apretando los dientes, si ven que sienten que los dientes se les están desgastando, vayan con tiempo, porque con tiempo se puede resolver muchas veces con cosas sencillas, con ajustes de la mordida, con ortodoncia, porque incluso hay pacientes que son bruxómanos, que su bruxismo es tan fuerte que terminan fracturando dientes. Ay, padre. Y un paciente con un bruxismo muy adelantado, muy severo, pues normalmente va a requerir coronas, tratamiento de conductos. Son tantas las complicaciones que el paciente se puede evitar simplemente yendo donde un rehabilitador a realizarse una consulta, una evaluación para eliminar ese problema en el bruxismo, porque tiene control, se puede controlar, se puede evitar que los dientes se desgasten. Hay muchísimas herramientas, eso lo va a determinar el especialista en el momento de ver el paciente, porque hay diferentes formas de cómo resolver ese tipo de problema y va a estar directamente relacionada a qué tan fuerte sea el bruxismo del paciente y qué tan adelantado esté. Ok, señores, eso es importante porque lamentablemente hoy muchos síntomas, muchas cosas, los pacientes suelen normalizarla o decir, yo desde pequeño suelo apretar los dientes, desde tal edad yo siempre tengo estos síntomas o este comportamiento, pero señores, eso no es normalidad. Entonces, mucho ojo con eso y si usted es de los pacientes que tienen bruxismo, busque atención médica inmediata. Doctor, también vemos los famosos dientes de chicle en las redes sociales. Yo, cuando eso se volvió tendencia, también quería ponerme estos dientes así, súper blancos, que cuando yo sonriera, eso rompiera ojo, como dicen. Cuéntenos un poco sobre esto y los riesgos que tiene usted querer tener este tipo de dentadura. Mira, te voy a ser sincero. Eso es una moda, muy mala moda. Yo no lo hago, no se lo haría a ningún paciente, aunque lleve dinero o lo que sea, simplemente no lo hago. El problema de estos chicles Adams, como nosotros le decimos, o dientes de piano, ¿verdad? Es que están realizados en resina compuesta, que normalmente es totalmente opaca, para que no se vea o no trasluzca el diente del paciente, y ultra blanca. Pero ¿qué pasa? Todos los materiales tienen un uso y contraindicaciones y también tienen limitaciones. Todos los materiales, no solamente en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Ese material, el fabricante dice que tiene que tener mínimo un grosor de 2 milímetros o 1,5 milímetros. Eso significa que eso es lo que tú le estás añadiendo de más a tus dientes. Eso hace que cuando llegue a la proximidad de la encía, haya un sobrecontorno del diente. Ese sobrecontorno tiende a traer problemas a nivel de la encía. Yo recibo constantemente pacientes con sangrado excesivo, producto de un diseño de sonrisa que está sobrecontorneado, que está invadiendo lo natural del diente. Entonces, no se lo hagan. Afecta mucho a la encía, afecta mucho a los dientes, afecta mucho a la masticación. Van a estar esclavos de se me rompió, se me dañó aquí, tengo que volver donde el doctor. Cada 3, cada 4, cada 5 meses. Además, no es natural. Hoy en día hay herramientas que pueden ayudar a un diente a verse bonito, natural, no blanco, como nosotros le decimos, color tiza,
sino un blanco natural. Lo más lindo, lo más bonito, es una persona, una mujer sonriendo, con unos dientes naturales, con un color natural. Ya incluso cuando uno ve este tipo de cosas, ya la gente misma ya está comenzando a darse cuenta de lo feo que se ve en persona. Esos dientes, forma de tecla, blanco, tiza, eso es horrible y hace mucho daño en las encías, mucho daño. Incluso suele cambiar un poco la apariencia de la persona y la persona se puede ver con esos dientes un poquito más grandes, como decimos en términos populares, dientuda. Como o dientes de caballo, por ejemplo. Porque mira qué es lo que pasa con este tipo de cosas. Tú vas, por ejemplo, a hacerte ese tratamiento, pero tú quizás requieres de ortodoncia, de bracers, para alinear ciertos dientes, ponerlo en la posición que tienen que tener. Entonces lo que hacen muchas veces es que con el mismo material sobrecontornean más el diente para dar la apariencia de que el diente está derecho. Yo he visto casos de dientes que están muy posterior, fuera de la arcada es la forma redonda, la forma ovalada que puede tener la boca, o que debería de tener, y está muy fuera de esa línea oclusal y sobrecontornean el diente con ese material, que es material de empatecito opaco, y eso le hace un daño a la encía y al mismo diente demasiado grande. Entonces, se ve aparentemente que tú tienes un diente derecho, pero los dientes tuyos están torcidos. Tú no estás resolviendo un problema, tú estás añadiéndole otro. Una persona con muy poca cosa, en algunos casos, no en todos obviamente, con muy pocas cosas puede tener un resultado estético muy favorable. Ejemplo, un aclaramiento dental, revitalizar el esmalte. Si el esmalte está un poquito maltratado, hay herramientas con las que tú puedes poner ese esmalte que parezca que nunca ha tenido problema. Hay un tratamiento que se llama meloblastía, que son ligeros desgastes en el esmalte para devolverle la forma a algunos dientes. No en todos los casos se puede hacer, eso es algo muy personal, eso varía muchísimo entre un paciente y otro. Pero los cambios que tú puedes tener de manera natural son increíbles. Sí, vemos también, volviendo al tema de lo que son esos dientes blancos, que muchas veces la encía se ven negruzca o se ven como placas adheridas, y muchas veces esto suele verse un poquito antihigiénico, aunque tenga los dientes súper blancos. Es que, como te dije, es antihigiénico, porque estamos hablando que tú le estás añadiendo a tu diente 1 o 2 milímetros hacia adelante, en algunos casos mucho más, si el diente está en una posición que no es favorable, y todo eso hace que se acumule bacterias, que se acumule placa, lo cual crea inflamación en las encías. A mí me han llegado pacientes con tratamientos así, que van al baño y escupen, y lo que escupen es sangre. Ay, padre. Porque tienen una inflamación, o incluso hay casos de pacientes que pueden llegar a desarrollar en sitios específicos una periodontitis, que es una enfermedad ya que es más allá que la gingivitis. La gingivitis es una inflamación en las encías. Cuando esa inflamación sobrepasa y llega a nivel óseo, se llama periodontitis. Un paciente te puede desarrollar a ti una periodontitis localizada en sitios específicos por un sobrecontorno de una carilla, de una corona o de cualquier otro tratamiento. Señores, muy importante estas informaciones, y lo más importante es acudir a profesionales capacitados. No se lleven de esas cosas que vemos en las redes sociales de artistas con dientes súper blancos. Doctor, volviendo al tema de los implantes dentales, ¿cómo es el proceso de recuperación de estos pacientes? Hay pacientes que lamentablemente empiezan a buscar recomendaciones, visitan muchísimos médicos, muchísimos odontólogos, van donde la vecina, mira, fulano se hizo eso y no puede comer nada duro, y un sinnúmero de comentarios que, en vez de ayudar al paciente a que se realice este procedimiento, pues hace que este retroceda y caiga en manos no confiables. Entonces, cuéntanos cómo será el proceso y si es algo un poco doloroso. Realmente los implantes no deben de doler. Lo normal es que el paciente sienta todo lo que puede sentir un paciente cuando tiene una cirugía, pero no tiene por qué doler.
Normalmente en la consulta uno trata de medicar al paciente de manera adecuada, dependiendo qué paciente sea, dependiendo qué tipo de implante se ponga o cuánto implante se ponga, o si se hizo injerto óseo o no, o si hubo que sacar un diente, poner un implante y hacer injerto de hueso. También muchas veces tú tienes que hacer injertos de tejido conectivo, o sea, injertos de encía. Es muy variable. Y cada uno de esos tratamientos pues va a tener su dolorcito, su molestia, pero va a depender mucho de qué tratamiento se haga. Por ejemplo, un paciente que solamente le pusimos un implante, tenía buen hueso, tenía buena encía, no tiene por qué dolerle absolutamente nada. Okay. Ahora, un paciente que tiene demasiado daño, que tú necesitas ponerle, por ejemplo, 5 o 6 implantes, tiene que ponerle injerto óseo, pues ese va a tener más molestia, pero normalmente medicado. Hoy en día la farmacología nos ayuda a nosotros muchísimo, sí, porque mandamos a veces a inyectar al paciente después de la cirugía con antiinflamatorio, con analgésico, luego en la casa, que el paciente que se ponga hielito, que no coja calor, porque también no solamente es el procedimiento quirúrgico que se le haga al paciente, sino que también los cuidados postquirúrgicos, sí, son demasiado importantes. Yo a mi paciente le doy en una hoja completa todas las indicaciones de qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Si el paciente se le hace una buena cirugía y el paciente no se cuida, va a tener complicaciones malísimas. Si el paciente se le hace una buena cirugía y se cuida, se pone su hielito, se pone su medicamento, se toma los medicamentos que tiene que tomárselo, no come en el momento cosas duras, porque muchas veces la cosa dura no es porque le vaya a causar un problema demasiado grande, sino es porque puede lastimar la herida. Muchas veces el paciente se le dice, mira, dúrame 7 días comiéndome purecito de papa, mangucito, cositas suaves, evítame los granos, arroz, maní, maíz, palomitas de maíz, porque muchas veces pueden causar un proceso infeccioso en la herida que tenga el paciente. Pero realmente no tiene por qué dolerle mucho, es un procedimiento sencillo. Y si él se cuida, va a estar excelentemente bien. Bueno, señores, no hay nada de qué preocuparse. Así que si a usted le falta algún dientito, alguna muela, ya sabe. Realícese su procedimiento de implantes dentales si califica para ¿verdad? Doctor, unas últimas recomendaciones para todo lo que nos ven a través de las distintas plataformas digitales de cómo cuidar su salud bucal, y también, si en dado caso a alguno de los que nos ven le faltan algunas piezas dentales, ¿qué deben esto inmediatamente hacer? Realmente todo el mundo sabe lo que debe de hacer para mantener una buena higiene. Cepillarse adecuadamente, utilizar hilo dental, enjuague bucal, visitar al odontólogo. La gente lo sabe, pero muchas veces no lo hacen. Se sienten cómodos como están y se mantienen así. Si usted es un paciente que tiene problemas dentales, acuda a la consulta lo antes posible. No espere 1 mes, 2 meses, 3 meses. Un tratamiento puede variar entre 1 mes y 2 meses, como ustedes no se imaginan. Lo ideal es que si tienes una molestia, si algo te duele, ve de una vez a la consulta. Un paciente se puede complicar y un diente que se puede salvar hoy, al mes puede que no tenga posibilidad de salvarse. Y yo he visto casos, no del mes, de 1 semana de diferencia, pues pueden marcar entre poder salvar ese diente y ya no tener salvación y tener que extraerlo. Si te faltan dientes, acude a la consulta también, porque si te falta un diente, por ejemplo, en la parte inferior, el de arriba puede bajar, el de adelante, el diente que está más atrás puede echarse hacia adelante, y entonces se te complican otras cosas, como un efecto dominó. Señores, importantes estas recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros estas sanas informaciones. Pero antes de despedirlo, cuéntenos dónde nosotros podemos adquirir de sus servicios. Nosotros estamos en Dentatus, Centro de Especialidades Odontológicas. Tenemos un equipo de especialistas muy bueno en diferentes áreas de la odontología. Y estamos ubicados en la Presidente Antonio Guzmán Fernández, Garden Plaza, segundo nivel.
Bueno, señores, ya ustedes saben, no hay excusa para ir a ponerse sus dientitos y dar sonrisa, como decimos. Muchísimas gracias a todos por estar en fiel sintonía con nosotros. Recuerde seguirnos en las redes sociales Impacto Saludable, Dayana Ventura, y también sigan las cuentas de Dentactux, que también tienen algunos mensajitos y recomendaciones para ustedes. Así es que nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.